el sector privado como para el sector público, juega un papel muy importante. Y yo lo debo reconocer públicamente, pues mi vida académica, hasta ahora que he tenido un par en mi vida, desde esta óptica, pues por los compromisos del cargo, pero sí debo de reconocer que en el paso por diferentes universidades donde he estado, puedo dar crédito, y yo invito a los que nos siguen por allá en la red, a través de las comunicaciones que tiene la universidad, que ustedes también se vuelvan multiplicadores de la excelencia del programa de contaduría pública que es el que ofrece la EAN. ¿Por qué? Porque uno mirando y haciendo un paneo a nivel nacional de las ciento y tantos programas de contaduría que hay, unos 145, las mallas curriculares y las tres funciones que desarrolla la universidad, la de investigación, la de proyección social y la de docencia, pues la universidad es líder a nivel nacional y reconocida internacionalmente. Entonces yo creo que ese background que le da la universidad a las personas que se forman en esta casa de estudio de educación superior es un valor adicional que para los desarrollos ya cuando sean profesionales les va a aportar mucho en su retorno de vida profesional para un mejor bienestar. Entonces yo lo que invito es a quienes están en este auditorio y a quienes nos siguen, que lo que ofrece la universidad para ustedes ser no contadores públicos, sino para ser los mejores contadores públicos, porque es muy diferente ser uno del común y ser muy diferente a ser uno y ser los mejores. ¿Por qué? Porque es que el mercado laboral hoy en día está reclutando ¿a quién? A los mejores, ¿sí? Y los mejores son los que tengan información de primera mano. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a hablar hoy sobre unos temas bien interesantes que tienen que ver lo que es el impacto de lo que es la nueva contabilidad en nuestro país desde el punto de vista de las cuentas y lo que tiene que ver con un tema tan importante para los contables como lo es para otras profesiones y sobre todo para quienes se están formando en esta casa de estudios. Es un tema de lo ético, por lo ético, para lo ético y lo que tiene que ver con los valores y lo que está sucediendo subsiguientemente cuando no se observa lo que vamos a ver en la primera ayuda, que es el tema de que nos afecta a todos, que es la degradación en que han caído los países de América Latina en torno a los atentados que se hacen contra los recursos públicos, que es un tema importantísimo que creo que ustedes, que van a ser mis colegas de profesión y que hoy en día son los relevos generacionales nuestros, porque todos son jóvenes que se están formando en esta casa de estudios, pues tienen que sentir lo que está sucediendo en el mundo y especialmente en Latinoamérica con un tema que es la corrupción. Entonces vamos a atar tres temas: la regulación con el tema de lo ético, moral y valores, y el tema por último final de la corrupción. Entonces así las cosas, miremos esto, lo que es el tema de la contabilidad. En el tema de la contabilidad uno puede mirar esto para hacer como un diferencial conceptual, creo yo, de lo que es la contabilidad en términos generales, pero la gran diferenciación que existe entre la contabilidad del sector público y la contabilidad del sector privado. Observen esta ayuda y los coloco como referentes frente a frente. En el sector privado, fundamentalmente, lo que interesa es el cliente. En cambio, en el sector público lo fundamental es el ciudadano, que somos todos nosotros. Aquí por este lado izquierdo están los dueños
del negocio, ¿cierto? Que son los socios. Y por el lado derecho también estamos los dueños de una empresa que se llama Colombia. Y los socios de esa empresa que se llama Colombia, ¿quiénes son? Pues todos decían que éramos 50 millones. Ahora, según los datos del último censo, dice que somos 45.5. Entonces hay un diferencial que va a afectar las políticas sociales del Estado. Dos, del lado izquierdo, importante, venta de bienes y servicios. En el otro lado, el efecto impositivo que tiene por constitución y por ley el Estado, de imponerle tributos a todos los socios de esa empresa que se llama Colombia. Y prueba de eso es el gran debate público que se está presentando hoy en día con lo que ustedes conocen con el nombre de ley de financiamiento. Ahí está, la recaudación de impuestos, que en otra forma es la carga tributaria, que es el gran debate. Ahí salieron en varios diarios económicos hoy qué pasa a partir de la semana entrante con los efectos impositivos. Por el otro lado está el mercado, ¿cierto?, de bienes y servicios. Está la rentabilidad ¿de qué? Del capital. Y por el otro lado está la rentabilidad social. ¿Y la rentabilidad social cuál es? Vías, escuelas, capacitación, bienestar de todos los socios de esa gran empresa que se llama Colombia. Por el lado del otro está la maximización de los resultados a través de ¿qué? Del costo y del lucro, que es la rentabilidad de los negocios. En tanto que en el sector público está la calidad del gasto, ¿cierto? De los 258.9 billones de pesos que va a valer el presupuesto general de la Nación al año entrante, hay algo así como 48.3 billones de pesos que es para gastos de inversión, 100 algo de billones de pesos que va a valer los gastos de funcionamiento, el resto es para pago de servicio de la deuda. Entonces ahí va una gran diferenciación. Y entonces observen aquí que se mira el costo y el lucro, y en tanto que del otro lado lo que se mira es la eficiencia, la efectividad y la economía, que es lo que normalmente los investigadores y los tratadistas y los organismos de control determinan que se llama las 3 E's de la administración pública: la eficiencia, la efectividad y la economía. Pero se han olvidado los organismos de control que existen otras 2 E's de la administración pública, que son por mandato de la Constitución del año de 1991, que es el término de la valoración de costos ambientales, que es la ecología. Y aparece, esa es la 4ª E, y aparece la 5ª E en términos de la calidad del gasto, que es una palabra que se llama equidad. Entonces esas son las 5 E's de la administración pública hoy en día: la eficacia, la economía, la efectividad, la ecología y la valoración de costos ambientales. Aquí se mira la viabilidad económica, o sea, la empresa en marcha, la rentabilidad del capital. Por eso yo le decía que este era, del lado izquierdo, es el lenguaje de la rentabilidad del capital, en tanto que del lado derecho es el lenguaje de los gobiernos. El lenguaje de los gobiernos, que en dónde está reflejado, en la información contable, porque allá es donde ustedes saben qué tiene el Estado, qué debe el Estado y qué le queda al Estado en un momento dado. Eso es lo que los investigadores hoy y en algunos países llaman como accountability. ¿Eso es qué es? Rendición de cuentas. Y a raíz de este tema de rendición de cuentas hay un tema que hay que volverlo a tomar en nuestra sociedad, que es esta ayuda que les voy a presentar. Observen ustedes esto. En nuestro país, nosotros los contables tenemos que ver mucho con esto. Los administradores de empresas tienen que ver mucho con esto. Los economistas ni se digan. O sea, ¿qué quiero decir yo? Que los profesionales de las ciencias económico-administrativas, financieras y contables tienen que ver con este triángulo mucho. Observen esto, que es lo que se ha degradado en nuestra sociedad de consumo
en la información contable pública y privada. Mire, la honradez es un hecho importantísimo en cualquier empresa, tanto del sector público o una entidad del Estado. ¿Y en dónde se ve reflejado eso? En las cuentas. Entonces, mire, el cuidado de las cuentas debe ser la custodia de la honradez. Así de sencillo. O sea, el curro rápido debe ser la custodia probitatis. ¿En qué sentido? En el sentido de que esas dos expresiones latinas traducidas al español tienen que ver con algo muy importante que es para todos los gobiernos. Y aquí debe entenderse todos los gobiernos, no el gobierno de la empresa privada, ni el gobierno de la empresa pública, sino todos los gobiernos en general, que es un tema de responsabilidad social. Y observen ustedes la base del triángulo, que se habla de la prudentía, de la prudencia de la administración de los recursos, que entre otras cosas, de eso se encarga la economía, de la administración de los recursos, que siempre serán escasos para satisfacer el gran número de necesidades que se tienen, y más en el Estado, porque el Estado tiene desbordado el gasto público, ustedes lo conocen, y algunos se preguntarán, pero Pedro, ¿por qué dice que tenemos desbordado el gasto público? Sí, efectivamente, porque los ingresos no alcanzan para llegar a cumplir con las necesidades de los socios del país en lo que tiene que ver con salud, educación, vías y pruebas. Eso es lo que está pasando estos últimos 2 meses, que es una heredad que viene de muchos años, el sistema de la educación, el tema del apalancamiento de la salud. Entonces ahí viene de todos los gobiernos, y la prudentía, o sea, la prudencia en la administración de los recursos. Entonces, si en el Estado se pregona eso, en el sector privado sí que más, porque la prudencia del buen gerente público está en eso, o en el gerente privado. Y en la gerencia privada ustedes observan eso, la prudencia en el manejo de la toma de decisiones, cuando implica que efectos de políticas de presupuesto y de políticas de ingresos, de políticas de costos, de políticas de recuperación de activos, de manejar puntos de equilibrio necesarios. Entonces, este tema hoy en día juega un papel muy importante en que como las economías de los países se han abierto, las economías de los países ya son transnacionales. Acuérdense ustedes desde el gobierno Gaviria. En el gobierno Gaviria se comenzó a hablar en nuestro país de ¿qué? De apertura económica. Se globalizaron los mercados, ¿cierto? Hubo unos efectos en los temas de las posiciones económicas del Estado. Comenzaron a valorarse el riesgo soberano del país, la fortaleza, la emisión de deuda pública, la calificación de riesgo país. Todo esto encierra en el sector privado como lo encierra en el sector público. En las grandes empresas y en las buenas empresas también hay calificación de deuda. En el Estado, así como la tiene, hoy en día la tenemos de triple B. Y ustedes van a los calificadores de riesgo cualquiera y encuentran que el fundamento es esto: las cuentas, que lógicamente que no cogen en la calificación los estados contables de la nación, el balance de la hacienda pública o el balance del sector público, pero sí es un agregado que en el conjunto ayuda a ¿qué? A fortalecer o disminuir la graduación de la deuda según lo tengan en los esquemas de calificaciones, cualquiera de las 3 calificadoras del mundo, Moody's, Fitch o cualquiera, o la otra calificadora. ¿Esto qué tiene que ver? Si las economías se han globalizado, pues lógicamente ese es el mundo de los negocios, y en el sector privado hay negocios, y en el sector público también hay negocios. Para eso están los recursos que se aforan en el presupuesto general de la nación para las entidades públicas, para que hagan negocios. Entonces, la Agencia Nacional de Infraestructura hace negocios, el INVIAS hace negocios, la Aeronáutica Civil hace negocios, EDICA hace negocios, Ecopetrol hace negocios,
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo hace negocios. Carvajal hace negocios. Avianca hace negocios. El Grupo Nutresa hace negocios. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Que el efecto de las decisiones económicas que se toman en las organizaciones, y de aquí en adelante cuando hablo de organizaciones, entiéndase públicas y entiéndase privadas, para no hacer la diferenciación. Al hacer negocios, esos negocios tienen que registrarse. Y el mundo donde se registra, lógicamente, que es en la contabilidad. Entonces, cuando el país estaba en prácticas contables locales, ya la ley 550, ¿cierto? Acuérdense ustedes la ley 550, que fue una ley que le dijo de salvamento y de salvaguardia del sector empresarial. Por allá hay un artículo, si no me escapo, es el artículo 62 me parece, que dijo que Colombia debía de acomodarse a prácticas contables que fueran reconocidas mundialmente. Y eso fue por allá en el año 90, si no estoy mal. Y Colombia no hizo nada, porque siguió con prácticas contables que locales, que es lo que ustedes han oído decir y nombrar como JUSGAP locales. Entonces, ¿qué tenían que hacer las empresas de esa época? Cuando querían hacer negocios de por fuera, tenían que hacer reconversión de estados contables, base, principios locales nuestros, para convertirlos en lenguajes homogéneos de lecturabilidad internacional. Eso era lo que llamaba reconversión de estados financieros para propósitos de negocios allende de las fronteras, más allá de las fronteras patrias. Entonces, surtió todo ese tiempo, y antes de eso, acuérdense, quienes tenemos algunos años, aparece el decreto 2160, que fue el primer decreto por allá de pretéritos años del siglo XX, que hizo el primer acomodamiento de la contabilidad en nuestro país. Entonces, ese discurrir en el tiempo y viendo las necesidades de que las empresas y las organizaciones se acomodaran, aparece una nueva ley, que es la ley 1314 del año 2009. ¿Y qué le dice? Primero, que esta ley es una ley de intervención económica, como lo fue la 550. Entonces, como es una ley de intervención económica, ¿qué le dice? Que Colombia debe de acomodarse su contabilidad y su sistema de aseguramiento de la información financiera a prácticas líderes internacionales. Y prácticas líderes internacionales en materia de contabilidad no hay sino dos, reconocidas mundialmente, que es lo que ustedes han ido a nombrar como normas internacionales de información financiera y normas internacionales de contabilidad para el sector público. Entonces, ustedes miran en el comparativo, normalmente siempre que se habla en el argot contable y en el argot universitario, únicamente se habla de normas internacionales de información financiera, pero no se habla de normas internacionales de contabilidad para el sector público. ¿Por qué? Porque quienes las generan y las expiden son dos consejos de normas completamente diferentes. Entonces están las normas que son universales para el sector privado, entre comillas, son las que produce el BOAR, o sea, el Consejo de Normas de IFRS, que es el International Accountant Standard Board, que es el IASB, que es el Consejo de Normas. Entonces allá se producen NIF, plenas y ni para pymes. En tanto que para las normas internacionales de contabilidad para el sector público, que son referentes esas NIF, pero adaptadas y acomodadas al sector público, las produce otra organización que es diferente a IFRS, que es el IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, que aglutina en el mundo alrededor de 2,5 millones, 2.600.000 contadores a nivel mundial, y que tiene varios consejos de normas. Entonces, el Consejo de Normas de Educación, el de la Ética, el de Aseguramiento y el de la Contabilidad, que es el Consejo de Normas, que es el International Public Sector Accountant Standard Board, que es el IPSAS-B. Entonces, hay dos consejos de normas. Entonces, ese proceso de convergencia, a partir de la ley 1314 del año 2009, lógicamente que impactó ¿qué? La contabilidad del sector privado y la contabilidad del sector público, para colocar el país a tono con esas exigencias, primero,
de un mundo globalizado, de un mundo de, hoy en día se habla de economías digitales, y hoy en día también se habla, algunos tratadistas y algunos investigadores de la ciencia contable, que hablan de las sociedades. Y entonces hoy en día algunos hablan de la sociedad de la tecnología, la información y las comunicaciones, y otros, que yo me identifico con ellos, hablan de la sociedad de la red. Entonces, en la sociedad de la red, como es a nivel mundial, esas prácticas líderes mundiales, que son dos, Colombia ya se colocó a tono, para el sector privado y para el sector público. Y convergencia, uno lo puede tomar desde varias formas: convergencia directa o convergencia indirecta. Y la convergencia directa es cuando ustedes han oído hablar que son las normas full. ¿Qué quiere decir? Que usted toma el paquete de esas prácticas líderes contables internacionales y las toma tal cual, y usted no tiene derecho a desviarse. Pero si usted hace convergencia desde el punto de vista indirecto, usted puede tomar el referente de la norma y lo adapta, o sea, hay adopción de la norma, que fue el caso de la contabilidad pública, que ahí nosotros tenemos las dos figuras, en tanto que el privado tiene convergencia directa y nosotros tenemos convergencia directa, pero también tenemos convergencia indirecta, y ya lo vamos a ver. Entonces, ese tema de la convergencia contable pública, a partir de lo que les acabo de predicar, en nuestro país, eso ya es una realidad. Es una realidad, ¿por qué? Porque nosotros, por mandato de la Carta, que nos rige a todos los colombianos socios de esta gran empresa que se llama Colombia, ya el constituyente del año 91, en el artículo 354, que creó la figura del Contador General de la Nación, y la ley 298 del año 96, que desarrolla ese artículo constitucional, dijo: hay que hacer dos encargos, tres encargos bajo la figura de tres verbos rectores: el de uniformar, el de centralizar y el de consolidar la contabilidad pública del país, bien fue por servicios, y la contabilidad del sector territorial. O sea, nosotros regulamos la contabilidad de todas las entidades públicas, de los 32 departamentos, los 1.100 municipios, todas las entidades que se comportan como entidades de gobierno, más las empresas industriales y comerciales del Estado, sociedad de economía mixta, donde el Estado tenga más del 51% o hasta el 51% de capital. Entonces, eso ya es una realidad. Entonces, el régimen de contabilidad que nosotros teníamos, le hicimos un ejercicio en estos términos de lo que fuera para América Latina, y tomamos unos referentes a nivel internacional, y la contabilidad necesariamente, creo, en mi modesta opinión, que la contabilidad es generadora de buenas prácticas. Debe ser generadora de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque eso le agrega valor a las organizaciones, y cuando le agrega valor a las organizaciones, nosotros somos un país rico. Las riquezas que tenemos son nosotros, por donde ustedes la miren, los recursos extractivos, los agotables, ahí está la minería, el petróleo, todas estas cosas, la industria. O sea, eso es prosperidad para un país. Entonces, lo que se requiere en un país como el nuestro es esto: es que además de que haya la prosperidad, haya necesariamente buen gobierno. Y el buen gobierno tiene que ser en las organizaciones privadas y en las organizaciones públicas. Y vuelvo y toco el tema de lo que se tocó en el triángulo, que es el renditio rationum, la rendición de cuentas. Y ustedes se preguntarán: pero ¿por qué hace tanto alarde a la rendición de cuentas? Yo les digo a ustedes: en el sector privado hay rendición de cuentas. Pues lógicamente que sí, que hay accountability. ¿Qué es eso? Cuando el doctor o el doctor Diego, que es gerente de una empresa, ¿qué es lo que hace usted por mandato del Código de Comercio durante los 3 primeros meses del año? Y no puede inobservar eso. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Primero, tiene que generar estados contables, pero adicionalmente usted, por mandato de la ley, tiene que citar asamblea ordinaria
de la organización, o a la junta de socios para que la aprueben, y hay un orden del día. ¿Qué es lo que hace el gerente público? Rendir cuentas. ¿A quién? A los socios. Llámense de una limitada, o las asimiladas, o de una SA, o las asimiladas a ellas, para rendir cuentas, y aparece un orden del día: informe de la gerencia, presentación de los estados contables, informe del revisor fiscal. ¿Qué es eso? Rendición de cuentas. ¿A quién? A los socios, ¿sí? Para entregarles, ¿qué? Los informes de la rentabilidad de ¿qué? Del capital, ¿o no? Y adicionalmente el gerente les dice: mire, este año fue un año próspero para nosotros, pasamos de obtener una rentabilidad de 3 pesos a una de 50 pesos. Y el gerente sale en hombros, aplaudido, y sale reelegido o renombrado para otro periodo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es rendir cuentas. Entonces, si allá se hace en el sector privado por mandato de la ley, pues en el sector público con mayor razón hay que hacer rendición de cuentas, o sea, accountable. ¿Por qué? Porque el Estado, las entidades del Estado tienen que hacer eso, accountability, para hacerle ¿con quién? A los socios de esa empresa que se llama Colombia. Entonces, aquí en Bogotá, nosotros somos socios de Bogotá. Si el doctor Diego es socio de su municipio, donde tiene un bien, pues lógicamente que el quien le administra esos bienes allá, y usted paga por tener esos bienes allá, el tipo tiene que rendir cuentas. ¿A quién? A los socios de ese municipio. Y si yo soy de un departamento, llámese Nariño, o llámese Cauca, o llámese Atlántico, pues allá hay un gerente público que se llama ¿cómo? Gobernador. Y ese gobernador, ¿qué fue lo que hizo? Ganarse el favor popular en las elecciones, en unas justas. ¿Para qué? Para ser el administrador, ser el gerente de esa empresa que se llama Atlántico, o Bolívar, o Córdoba. ¿Y qué tiene que hacer ese gerente público? Pues rendir cuentas. Y observen ustedes la gran diferencia que hay. Al gerente público poco le gusta rendir cuentas. Así, y hay un mandato, hay un documento COMPES que tiene que rendir cuentas. Y un plan de desarrollo. Y hacer un plan de desarrollo, ¿cierto? Pero muchos gerentes públicos van y rinden cuentas, pero ¿sabe qué se les olvida? No presentan los estados contables para que conozcan los socios de esa región, qué tiene, qué debe y qué le queda, o sea, cuáles son sus activos, cuáles son sus deudas y cuál es su patrimonio. No le dicen cuántos fueron los ingresos, no le dicen cuántos fueron los gastos. Entonces, el socio de esa empresa que se llama Majagual, o que se llama Tolú, o que se llama Chachagüí, o yo no sé, o cualquier otra que ustedes conozcan, ese socio está expósito, porque no tiene información. Entonces, nosotros que somos socios de esa empresa, yo los invito a los que están allá, vía en la tecnología, en las diferentes zonas y zonas del país y ciudades, a que ustedes también se vuelvan agentes socios de la empresa que se llama Colombia, para que ustedes ayuden a tutelar los recursos públicos. Y eso es esto, eso es buen gobierno. Así las cosas, en estos ejercicios, ya devolviéndome, era esto antes de la ley 1314 del año 2009, miren ustedes. Esta era la regulación que se observaba para el sector público, mirenla aquí. Estas normas, que están del lado derecho del cuadro ese que no se alcanza a ver por efectos de pantalla, aparece, esa es la regulación, y resulta que esa regulación indistintamente se le aplicaba ¿a quién? Fuera una entidad de gobierno o fuera una empresa del Estado. ¿Y qué sucedía? Que yo no le puedo aplicar la misma medicina desde el punto de vista contable a la empresa de licores de Cundinamarca, a la fábrica, a la lotería de Bogotá, o a una alcaldía, a la alcaldía de Túquerres, o a la alcaldía de Cucurubá, o la de Ubaté, o la de Suacha, ¿sí? O la de Chaparral. ¿Por qué? Porque es que a pesar de que son entidades del Estado con participación, cumplen funciones completamente ¿qué? Diferentes. Porque el municipio de Chaparral o el municipio de Villeta, Cundinamarca, no fabrica aguardiente.
Ni el municipio de Sotaquirá tiene la lotería de Sotaquirá. ¿Por qué? Porque son empresas. Y esas empresas, ¿qué es lo que hacen? Generarle rentabilidad ¿a quién? A Bogotá Distrito Capital, la Lotería de Bogotá. Le generan rentabilidad a la empresa de licores de Cundinamarca, ¿a quién? A la gobernación de Cundinamarca. Y le transfieren los recursos ¿para dónde? Para la salud. Pero algo se queda en la gobernación. ¿Y la gobernación qué es lo que hace? Le entran los recursos como unidad de caja, y esa que sí es una entidad de gobierno tiene que cumplir ¿qué? Con la función social del Estado. ¿De hacer qué? Carreteras, puentes, vías, salud, educación, alimentación escolar, todo lo que ustedes conocen. Entonces observen ustedes que bajo esas prácticas las empresas del Estado tenían que comportarse en competencia ¿con quién? Con los privados. Entonces por eso es que en el Estado se aplican los dos paquetes de normas: las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Entonces, en el Estado hay empresas que captan ahorro del público y lo administran. Entonces, cuando ustedes compran acciones de Ecopetrol, ¿cierto? O de la empresa de teléfonos de Bogotá, entonces, ¿qué es? Captan ahorro del público y tienen rentabilidad y la reparten aquí a los socios. Hay otras empresas del Estado que no captan ahorro del público ni lo administran, pero son empresas del Estado. Entonces están las empresas de salud, están las empresas de servicios públicos, ¿cierto? Y quedan por último las entidades de gobierno. Entonces por eso ese régimen de contabilidad hubo que abrirlo a partir de la ley 1314, y esto que está aquí, que les aparece, es toda la nueva regulación que hemos expedido para acomodarlos a ¿qué? ¿Qué hicimos? A las empresas que están listadas en igualdad de condiciones con las empresas privadas, les dijimos que aplicaran con esta resolución todo el paquete de las normas plenas. ¿Por qué? Porque ellos están en igualdad de negocios con las empresas grandes. Por ejemplo, Ecopetrol está en igualdad de condiciones ¿con quién? Con la Texas, con la Móvil, por el mundo haciendo los negocios. Y adicionalmente, Ecopetrol, por ejemplo, está listada ¿en dónde? En la SEC de Nueva York, ¿sí? Entonces, tenían que estar en igualdad de negocio. Entonces, ellos desde el año 2012 ya entraron, full norma, ¿cierto? ¿Y qué hicimos nosotros? Para que los socios de este país conocieran cómo iba a ser la nueva regulación contable pública, expedimos un documento hace 6 años, 13, 14, 15, 16 y 17, hasta el 15, para discusión pública, para que lo conocieran todos los colombianos, que es ese documento que está ahí, que es año 2013, que se llama el Proyecto de Migración de la Contabilidad Pública a Prácticas Líderes Internacionales. Es ese. Y a partir de los comentarios que recibimos, regulamos la siguiente contabilidad para las empresas que no cotizan y para las empresas en entidades de gobierno bajo los dos marcos normativos. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que este régimen que se aplicaba único a todas las empresas y entidades de gobierno, hubo necesidad de abrirlo. Entonces expidieron 3 regulaciones. Una regulación para las listadas, que es el mismo que se aplica para las entidades públicas, privadas, y adoptamos los marcos regulatorios del sector privado para esas empresas. O sea, para Ecopetrol, para ISA y las demás empresas, el Grupo de Energía de Bogotá, que están listados, y las demás empresas aplicamos. En el sector privado aplicaron por norma ni para pymes, el paquete de ni para pymes, que son unas normas más, entre comillas, valga la expresión, más suavizadas, llamémoslo en esos términos, que las full, por la rigurosidad, ¿cierto? Nosotros ni tomamos las full, ni tomamos las pymes para las empresas del Estado. ¿Qué hicimos? Tomamos referencia a NIF e hicimos un modelo propio que fue aprobado por IFRS, o sea, por el IASB, y produjimos una resolución que fue la 414 para las empresas que no cotizan en el mercado de valores, e incorporamos al régimen de contabilidad pública para esas empresas. Y ya produjimos otra resolución, otro acto administrativo, la 533,
para las entidades de gobierno, que es referente el paquete de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. ¿Y qué hicimos con ellas? No hicimos adopción full, todas las normas, sino que hicimos adopción indirecta. Y por eso es que esa resolución tiene un marco anexo, que se llama el anexo número 2, donde es como una cartilla coquito, llamémoslo en estos términos, pues para mí sería Charlie, con esa aprendí a leer, pero para ustedes que son jóvenes serían alegría de leer, o una coquito, o una cholé, ¿cierto? Entonces esos ejercicios están ahí, y esos son los que están trabajando hoy en el año 2018 todas las entidades de gobierno. Entonces, así las cosas, esta es la radiografía, observen ustedes, aparecen los tres modelos nuestros, que son parecidos al tema del direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría, que estableció el grupo número 1, el grupo número 2 y el grupo número 3. Entonces nosotros podríamos decir, mire, entidades que cotizan, las que no cotizan, y las entidades propiamente de gobierno que están aquí. Y observen que a pie de esta ayuda aparece el año en que comenzaron a aplicar ese paquete de normatividad nuestro. Entonces, en el 2015 ya nos presentaron las primeras, las listadas, estados contables consolidados sobre NII full, y las segundas en el año 2016 y 2017. ¿Por qué digo que deberán haber sido todas en el año 2016? Pero entraron otras en el 2017 que fueron las empresas de salud. ¿Por qué? Porque las empresas de salud no trabajaron, llamémoslo así. Entonces se quedaron rezagadas. Entonces a ellas hubo que darle un año de diferencia para que entraran. Por eso aparece el 2017. Y este año ya están todas las entidades aplicando la normatividad de la 533, que es para las entidades de gobierno, que también debieron de haber entrado en el año 2017, pero ¿por qué no entraron en el año 2017? La anterior reforma tributaria, la última, que es la ley 1819, estableció un artículo, que es el artículo 355 de esa reforma tributaria, donde dijo que las entidades territoriales se debería de llevar un saneamiento contable. Entonces, como era una ley de la República, y ese era el clamor, porque como buenos colombianos las entidades de gobierno se dejaron coger el día, como cuando uno tiene la obligación impositiva de presentar la declaración de renta, tiene hasta el mes de agosto para hacerlo, y resulta que uno la hace ese el último día a las 4 de la tarde cuando está el banco para ir a presentarla. Exactamente pasó ahí. Entonces hubo que darles un año adicional en desarrollo del artículo 355 de la ley 1819 del año 2016, que fue la anterior reforma tributaria. Entonces por eso hubo que darle una diferida a las entidades de gobierno para aplicar este modelo contable. Aquí está, miren aquí. Por eso están aplicando eso. ¿Y qué hemos hecho en cada uno de los modelos? Y esos muchachos, ustedes que se están formando de contadores, yo los invito para que ustedes no se queden con lo que su maestro les dé en las tutorías, les dé en los encuentros. Ustedes hagan lo que hace Paul, corran la milla adicional en su formación, ayúdense a formar, porque el conocimiento ustedes lo tienen en la red. ¿Está en dónde? Como está en la red, entonces yo los invito a que ustedes visiten www.contaduría.gov.co, donde ustedes encuentran esto que está desagregado ahí. Por ejemplo, para facilitarle la vida a mis colegas de profesión y a los preparadores de la información, hemos preparado guías de aplicación de cada norma. ¿Qué quiere decir una guía? Lo voy a colocar en términos muy coloquiales. Cuando uno va a un parque, al Parque del Café, o va a Panaca, o va al Parque de los Socarros en Villavicencio, a la entrada hay unos muchachos que le dicen, oiga, usted pagó la entrada 20.000 pesos, pero como usted no sabe de lo que va a pasar allá por dentro cuando usted haga el tour, aquí hay unos guías, denle 10.000 o 15.000 pesos y ellos le orientan la travesía por el parque. Es que hace uno listo, que a mí me acompañe, y ese señor le va diciendo cómo es el proceso de todo eso es exactamente igual. Nosotros estamos desarrollando guías para que los usuarios que tengan que aplicar la norma contable
tengan una orientación y se les facilite el trabajo. Entonces ustedes que van a ser nuestros relevos generacionales, muchachos, y que los están esperando dentro de 2, 3 o 4 años para que salgan a su vida productiva y laboral, ustedes tienen que salir con unas competencias que sean diferenciadores del común, ¿cierto? Porque las empresas no contratan a los de bulto. Yo por lo menos en la contaduría no contrato a los de bulto. Yo me doy el lujo de escoger a los mejores. ¿Por qué? Porque los mejores son los que tienen el conocimiento y los mejores son los que aportan. Y como ustedes son, ya les dije que ustedes no se están formando para ser contadores, sino para ser los mejores contadores. Esto es lo que tienen que ustedes apropiarse del conocimiento. ¿Y dónde está? En la red. Entonces esos son los 3 marcos nuestros. Y produjimos un nuevo marco, que es el marco que ustedes deben de saber. El Estado crea organizaciones públicas y suceden muchas cosas a través de su vida jurídica o su vida de empresas marcas. Entonces, esas empresas hay desfalcos, se las roban, me excusan la expresión. Entonces, esas entidades, ¿qué sucede? Se liquidan. Y cuando se liquidan entidades del Estado, eso es tierra de nadie. Acuérdense ustedes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, para colocarle un solo ejemplo. Entonces nos dimos a la tarea de producir un marco normativo para las entidades en liquidación del Estado. ¿Por qué? Porque allá están recursos públicos, están bienes públicos. ¿Y de quiénes son los bienes públicos? De nosotros. Y si nosotros desde la contabilidad no cuidamos los bienes públicos, ¿eso qué tiene que ser? La honradez de los bienes del Estado. Por eso la primera ayuda para mí es importante, que el cuidado de las cuentas es la custodia de la honradez en las cuentas, en el sector público y en el sector privado. Entonces esos son los 3 marcos, los 4 marcos a los cuales me he referido hasta este momento, a los cuales yo los invito a todos ustedes para que se apropien del conocimiento. Ahí está, y ustedes son actores importantes en ese tema. Estas son algunas ayudas que he determinado, sobre todo para las entidades más fuertes en el Estado, que son las entidades de gobierno. Y aquí me he hecho referencia a las 533, pero aplicando cada norma. Entonces aquí está, por ejemplo, les voy a hablar algo de la NIC SP29, les voy a hablar algo de la NIC SP32 y de la NIC SP34 y 36, que tiene que ver en la regulación nuestra con aspectos muy importantes. Yo podría irme por un paneo desde la 1 hasta la 39 o a la 41, pero he tomado esta solamente para que ustedes vean los impactos que tienen este año en los temas de convergencia de la contabilidad pública. Miremos la primera. Es una norma que tiene que ver, que es de actualidad, que es lo que ustedes han oído nombrar con el nombre de las 4G. Cuarta generación, que son ¿qué? Las alianzas público-privadas, que tengo entendida que están suscritos contratos del orden de 54 billones de pesos. Eso es un mundanal de plata, porque cuando uno le hablan de billones de pesos, la primera pregunta que uno le dice, oiga, doctor Diego, dígame cuántos ceros le clavo a la derecha a 54. Pues no le clave sino 12 ceros, y ahí le da 54 billones de pesos. Entonces, en ese tema hemos tenido una dificultad en la aplicación de esa norma. ¿Y quiénes aplican esa norma fundamentalmente? Invías, la ANI y la Aerocivil, que son los que tienen que ver con la infraestructura del país. Y observen en qué se han presentado unos diferenciales. Reconocimiento separado de terrenos, bienes y la infraestructura. Porque en la primera G, en la segunda G y en la tercera G no están liquidados todavía los contratos. Y eso se los trasladó Invías y Aerocivil, ¿a quién? A la ANI. Entonces ellos escasamente están trabajando las 4G acomodándose a esta norma de contabilidad. Por eso nos tocó darle un plazo de 4 años a la ANI para que comience a depurar información de la primera, segunda y tercera y cuarta generación en este tema. Entonces ese es un tema fuerte, ¿sí? Porque hay que hacer la individualización, porque eso entra como bienes del Estado, cuando la concesión se acaba y se recibe, o cuando en el transcurso de la vigencia del contrato de concesión los bienes los voy recibiendo yo y comienzan a existir, por ejemplo, un tema
que es el tema del deterioro, el deterioro de esos bienes. Entonces, mientras arreglan hay que deteriorarlo y hay que volverlos a incorporar como ingreso, gasto o costo, o como ingresos diferidos, o como pasivos diferidos que se presentan en un momento dado. Entonces, esa norma ha sido muy impactante para nosotros en el nuevo régimen de este año que se estaba aplicando. En cuanto tiene que ver con los préstamos por cobrar, fundamentalmente es la NIC SP 29 y tiene que ver con el caso del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional controla y tutela inversiones que se manejan a través del ICETEX. Y ustedes saben el gran problema que tiene el ICETEX en recaudo de cartera, y sobre eso hay un debate público. Mucha gente dice que es mejor no sacarle prestado al ICETEX y no irme a otro sitio. Y entonces hay un tema de debate público, y esas carteras están ¿qué? Tal cual, pero en la norma internacional hay que deteriorar la cartera. Entonces ahí tenemos un problema entre el titular del bien que lo transfiere al ICETEX y la administra el ministerio en esa norma. ¿Por qué? Deficiente capacidad operativa, administrativa y tecnológica del administrador, inexistencia de datos históricos de los créditos y alto volumen de crédito, o sea, el control, lo que es la eficiencia y la efectividad de esos valores, aquí no se ve. Entonces, ese es un problema que hemos tenido fuerte con y eso pesa mucho en las cuentas públicas. En lo que tiene que ver con unas normas, que es la 34 y la 36, en inversiones incontroladas. El caso de las entidades rectoras que más tienen inversiones incontroladas es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el de Industria, Comercio y Turismo, Vivienda y el de las Tecnologías. ¿Por qué? Porque esas inversiones los tienen ellos ¿en dónde? En empresas. ¿Sí me entienden? ¿Y las empresas que están aplicando? NIF. ¿Y nosotros estamos aplicando qué? NIC SP. ¿Y Ministerio de Hacienda qué aplica? NIC SP. Entonces hay un diferencial en materia de política, ¿sí me entienden? Para poder ¿qué? Uniformar la contabilidad. Entonces ahí se nos están presentando en la aplicación, sobre todo en el método de participación patrimonial, porque eso tiene unos efectos en la consolidación del balance de la hacienda pública y el balance del sector público y el balance del nivel territorial. ¿Por qué? Perdón, por la obtención de valor en el uso para medir el deterioro de esos valores. Y por ejemplo, voy a abrir aquí un paréntesis para comentarles el caso de Becol, que es la que produce, es la empresa del Estado que produce todo lo para el sector agropecuario, para el sector agroquímico, no agroquímico, sino todo lo que es vacunas para los animales, todo lo veterinario. Cuando nosotros produjimos la resolución 414, tuvimos un problema, o no problema, tuvimos unas diferencias conceptuales con el Consejo Técnico de la Contaduría. ¿Por qué? Porque el Consejo Técnico de la Contaduría decía, ellas son empresas, pero que se comportan como pymes. Entonces ustedes aplíquenle ni para pymes. A los hospitales y a las empresas de servicios públicos. Entonces nosotros en las valoraciones que hicimos, dijimos, no, nosotros no le vamos a dar ni para pymes. Entonces nosotros, al hacer un modelo referente NII full, pero suavizado, ¿qué sucedía con las empresas del Estado y las empresas del sector privado cuando iban a hacer negocios? Pues iban a presentar lo que ustedes los economistas y administradores llaman asimetrías de la información. Asimetrías, o sea, se presentaron unas desviaciones, tamaño de problema. Entonces, para zanjar esa discusión que teníamos con el Consejo Técnico, ¿qué fue lo que dijimos? Dijimos, bueno, démosle a las empresas del Estado, que son modelo nuestro, la oportunidad de que cuando vayan a hacer negocios con los particulares que aplican NII pymes, ellos preparen su información bajo el imperio de NII pymes. ¿Para qué? Para que la información sea ¿qué? Comparable. Por un principio de contabilidad generalmente aceptado, que es el principio de la consistencia o de la comparabilidad.
Entonces, Becol, ¿qué dijo? Sí, yo me voy por allá, pero él siguió aplicando en sus activos fijos el costo amortizado. En cambio, que para nosotros le dijimos, no, usted maneja el costo porque usted no tiene para vender eso. Entonces hay un diferencial entre el uno y el otro. Entonces, ¿qué nos mandó decir Becol? Oiga, yo no puedo reportarles a usted porque mi base no es de entidad de gobierno, no es ni pymes, ni suya, sino yo la tengo como NIDI full, que es costo amortizado. Entonces, la semana pasada expedimos una nueva regulación, eliminando lo que dijimos en la 414, que para efectos de reporte, a nosotros nos manden sobre la base, como tienen ustedes, el método de valoración, costo amortizado, o el método del costo, y nosotros miramos en la consolidación, cómo hacemos la consolidación y explicamos las diferencias y los impactos que tengan en el balance. ¿Por qué? Porque una empresa que tiene que competir con los otros en el mercado, y para efectos de posición financiera, eso les ayuda mucho. Entonces tuvimos que hacer una parte de eso. Y lo mismo sucede aquí, en el valor de uso de las mediciones del deterioro de las inversiones patrimoniales, que ese es un tema muy fuerte en las entidades de gobierno. ¿Qué sucede? Estos ejercicios que hemos hecho no han sido fáciles. ¿Por qué? Porque hemos tenido unos desafíos en la aplicación de esos marcos normativos. Y yo los he dividido en tres, perdón. A nivel político, a nivel de principios y a nivel de normas. Entonces, a nivel político, hay 6 distractores ahí. Por supuesto que no me voy a referir a los 6, sino simplemente me voy a referir a unos 2 o 3 muy rápidamente. Y uno es, a nivel político, es en los cambios de gobierno. En los cambios de gobierno, ustedes saben que este país, Colombia, es un país político. Entonces, cuando hay cambios de administraciones, sobre todo a nivel territorial, en la contabilidad nueva, el que iba haciendo y el que llegó, no, a mí ese tema no me interesa. Yo no sigo trabajando eso. Y en el tránsito de estos periodos de administraciones departamentales, que se van a finalizar en diciembre 31 del año 2019, o sea, estamos un año de acabarse, cuando llegaron los nuevos administradores en el año 2016, ¿qué fue lo que dijeron? El que se fue a 31 de diciembre del 2015, a mí no me dejó presupuesto para hacer el trabajo en el año 2016. Entonces yo en el año 2016 no puedo hacer absolutamente nada, porque no tengo presupuesto. Y adicionalmente muchos colegas de profesión tampoco se dieron a la tarea de apoderarse de ese tema. ¿Por qué? Porque en el Estado sucede una situación muy particular, que es, me excusen la expresión que voy a decir, los toreros van con su cuadrilla. Entonces el alcalde que llegó sacó al contador que había y metió uno nuevo, pero se le perdió la curva de aprendizaje porque el nuevo que llegó no tenía conocimiento de esto, entonces tuvo que arrancar en ceros, y como no tenía presupuesto y no tenía nada, no pudo hacer. Entonces pasaron todo el 2016, escasamente empezaron el 2017, pero el 2017 ya entró la 355, la 1819, y los favoreció para hacer ¿qué? Saneamiento contable para aplicar esto. Entonces ese es un tema que ha sido fuerte. A nivel político eso es importante que ustedes lo conozcan, ¿qué ha pasado? Por la duración y la complejidad. Pues claro, pues es que ese es un tema nuevo. Y yo acostumbro a colocar un símil, doctor Diego, que es el de Hermann Moster, esa que para allá tiene la cabeza. Entonces uno podría ser como Hermann Moster, en el caso de nosotros los contables, ¿sí? Es la complejidad, aprender. O sea, hay que hacer un proceso de reaprendizaje en los contables, o sea, en mis colegas de profesión. ¿Por qué? Porque se pasó de unos escenarios contables de prácticas locales a prácticas contables que aplican unos nuevos temas. Por ejemplo, cuando uno habla de deterioro, o cuando uno habla de otra forma de cálculo, uno tiene que volver a coger el libro de Ingeniería Económica de Tarquín, u otro, o el de Chaun, si todavía existe. ¿Cierto? Yo estudié Chaun, con Chaun Matemática Financiera, y con Tarquín, ¿cierto?
para volver a tomar esos conceptos de flujos descontados, valor presente neto, gradientes. ¿Para qué? Para mirar estos temas de la complejidad en algunas normas y la duración, que este no es un tema fácil, esto no es acostarse uno para amanecer mañana en estos temas. Entonces ese ha sido otro complique, la resistencia al cambio. Muchos colegas de profesión creían que esto no era, que esto no, y resulta que se quedaron y están quedados. Y hoy en día también hay mucha corresponsabilidad en colegas de profesión. Porque nuestra profesión, con el respeto que me merecen mis colegas, nosotros los contables, en su gran mayoría, somos como el todero de la Universidad EAN o de otra universidad. Nos hemos vuelto tributaristas, nos hemos vuelto revisores fiscales, contadores, contralores, de todo. De todo. Entonces la especialidad de nuestra profesión ha faltado en resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cambiar. O cambiamos o nos cambian. Y eso es un ejercicio. Los estados financieros, y otro tema de ejercicio, pasar de base de efectivo en la contabilidad privada, pública, a la base de devengo. Para nosotros pues no era mucho como en otros países. ¿Por qué? Porque nosotros ya veníamos incorporando la contabilidad del devengo desde cuando el primer contador general de la Nación, Nieto, que paz descanse, comenzó a trabajar la contabilidad del devengo, porque cuando la contabilidad la regulaba la Contraloría General de la República, hasta antes del 31 de diciembre del año de 1991 que se pide la carta, era regulación contable base caja, que era la heredad Kemmerer de las dos visitas que hubo aquí en Colombia, porque la Contraloría era la que regulaba, la que consolidaba y a la vez dictaminaba. Entonces ahí había un híbrido, que eso fue misión Kemmerer. Hoy en día todavía se conserva eso en dos países de América Latina, en Panamá y en Chile. Entonces ese es un efecto grande que ha tenido. A nivel de principios, un tema, el tema de la materialidad y el tema del juicio profesional y la legalidad. En el tema de la materialidad. En el tema de la materialidad, la ley 43 hace unos referentes de cuándo es materiales unas cifras, y del 2649 también hace unas referencias conceptuales. Pero hoy en día el tema de la materialidad toma un referente más importante. Entonces yo esta noche, además de venir a dictar la charla, yo les voy a dejar tarea. Les voy a dejar que ustedes busquen la página del IFAC y busquen un documento que produjo el Consejo de Normas con los empleados del IFAC, donde hablan del concepto de materialidad en los escenarios de globalización de la contabilidad a nivel internacional. Y ya les va a dar a ustedes unos referentes de términos de materialidad. Yo con gusto, si no lo pueden encontrar, yo se lo mando al doctor Diego, que fue un ejercicio que nosotros le propusimos los 14 contadores de América Latina, de los países de América Latina, al IFAC. Oiga, ustedes producen las normas, pero hay un desconcierto a nivel de Latinoamérica entre los contables para manejar el término de la materialidad en el escenario de las nuevas normas. Entonces hay un documento del IFAC que se produjo en concepto de materialidad para darle una orientación a los contables en el escenario de las nuevas normas internacionales de contabilidad. Y el otro tema, que es el juicio profesional versus la base legal, eso es a nivel de principios, ¿sí? El juicio profesional es un tema muy importante, porque es que el juicio profesional, yo digo, en mi modesta opinión, que uno no lo encuentra en Farmatodo, o uno no lo encuentra en Droga La Rebaja, o uno no lo encuentra en Cruz Verde, que uno dice, oiga, véndame en unas ampolletas o unas pastas de juicio profesional para los contadores. No. El juicio profesional, ¿a partir de dónde se da? De varios escenarios convergentes de nosotros los contables. La formación académica, la experiencia, la capacidad de intelecto y de razonamiento que tenga uno para interpretar y formarse un juicio. ¿Por qué? Porque eso es importante en los nuevos escenarios de la contabilidad, y eso es sumamente difícil. Y cotejarlo contra el concepto de la base legal, porque cambia. Por ejemplo, en contabilidad pública, el hecho de que yo tenga un bien, este edificio, y yo lo tenga en mi contabilidad como propiedad, planta y equipo, y yo se lo entregue en comodato a esta entidad pública, observe que yo conservo la titularidad del bien.
porque lo tengo en el registro, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el certificado de tradición y libertad. Pero para efectos contables, como él lo tiene, yo lo debo de sacar de mi contabilidad, lo presento en cuentas de orden y él lo tiene que activar del otro lado. Entonces ahí hay una dicotomía entre juicio profesional y base legal, y eso en frente a norma es lo procedente hoy en día. Entonces sobre eso también ha habido mucho tema de discusión, la necesidad de base legal, ya lo comentemos rápidamente, y aparece un tema que esto es tarea también, vamos a poner a desarrollarlo. En una próxima charla vamos a hablar de cada uno de ellos, pero aquí me he tomado yo la tarea de que el anexo de la 533 de nosotros, tomé los principales 8 puntos para decirles en dónde son los principales desafíos que hemos tenido nosotros en cada una de las conferencias. En cuanto a la norma 12, la 17 y la 31, por el tema de la magnitud o la cantidad de bienes que hay en el Estado, la propiedad, planta y equipo. Es impresionante. Entonces, por efecto en esa norma, por ejemplo, el concepto de avalúos. ¿Cuánto vale hoy en día un avalúo de un bien? Eso vale cualquier cantidad de plata. Y el Estado, si no tiene para funcionarse, mucho menos tiene para contratar los avalúos técnicos para hacer ese efecto de valorización de los bienes, para llevarlos al costo o valor de mercado, o sea, a un fair value. Por eso tomamos la decisión de que en la medida que se vayan incorporando. Ese es un efecto bien grande por esas normas. En cuanto al deterioro de los activos, ya hablamos algo, en la NISP 21 y la 16. En la complejidad de los contratos, ya lo referenciamos algo, que es la norma 32, la de concesiones, la norma de apps. En el concepto de la norma y en parte en la materialidad, el 28 y la 30. Por eso es importante que ustedes se lean ese documento de la IFAC, que es el concepto de materialidad, porque les da a ustedes una orientación desde el punto de vista de cómo manejar la 28 y la 30. La perspectiva y la dimensión de los pasivos en la NIG SP25. Y esa NIG SP25 tiene que ver con algo que se llaman los beneficios posempleo. Los beneficios posempleo, ¿qué quiere decir? Que en el Estado tiene que responder ¿por qué? Por sus trabajadores cuando uno se va a un descanso después de su vida productiva, entre comillas, porque todo el mundo seguirá productivo hasta el último día en que se vaya, ¿cierto? Pero me refiero al tema pensional. Entonces los cálculos actuariales de este país valen 1.250 billones de pesos y están las entidades empleadoras y los fondos de reserva. ¿Y qué tiene que ver con eso? Con las reservas financieras. ¿Y en dónde estamos registrando la mayoría de esos efectos de deuda que tiene que asumir el Estado a partir de la ley 100, cuando dijo que existirán los fondos de reserva y existirán ¿qué? El sistema intergeneracional que se llama el régimen de prima media, que es el que maneja Colpensiones, que manejaba el Seguro Social. ¿Qué le dijo? Como es un régimen intergeneracional, todos vamos a contribuir allá a esa gran caldera donde vamos a echar toda la plata a un fondo, pero ya no hay cuentas individuales, allá es de todos. Pero como la plata no alcanza, entonces ¿qué es lo que sucede? El Estado, cada vez que afora un presupuesto general de la nación, el primer día del año, el 1 de enero del año 2018, por ejemplo, de los 253 o 258 billones de pesos del año entrante, ya tiene que tener reservados, ¿sabe cuánto? El año entrante, 40 billones de pesos para ayudar a apalancar el pago de las pensiones por beneficios posempleo. Entonces, ese es un tema fuerte en la contabilidad, ¿cierto? Si hoy en día el balance general de la nación está disminuido algo así como en 145, 48 billones de pesos, o sea, con saldo negativo, el cargue de esos valores en cuentas de pasivo como a creencias, eso va a tener un efecto patrimonial en el Estado. Entonces, esa norma también tiene unos efectos grandes. El efecto de propiedad más de materialidad y las gerencias de proyecto con todas esas tomas. Entonces, observen ustedes que en procesos de convergencia contable, tanto en el sector público como en el privado,
eso lleva un plan de trabajo largo y nosotros somos conscientes de eso. Pero de todas maneras eso había que empezar y eso es lo que hemos hecho para el caso nuestro de la contabilidad pública. Aquí son unos datos solamente a manera informativa, con corte a marzo de este año, de los impactos que se han tenido por el proceso de convergencia de las entidades públicas a nivel de empresas que cotizan y las que no cotizan en entidades del Estado. Observen esto. En el 2017, el impacto por número de empresas de las que cotizan o no cotizan en entidades de gobierno, y a marzo de este año, el valor en el efecto neto de los impactos en el patrimonio son de 65.5 billones de pesos. Eso es una cifra descomunal. En las entidades que cotizan del año pasado en el balance fueron 32.3 billones de pesos. Y de las que no cotizan, miren ustedes allá, este año a marzo fueron 13 billones y a diciembre 31 del año pasado 12.7 billones de pesos. Y adicionalmente miren este otro cuadro, yo lo agregué por nacional, territorial, o sea, el balance de la hacienda pública nacional y el balance de la hacienda pública territorial. Las entidades que cotizan, el impacto en el patrimonio a marzo de este año de las cotizantes fueron de 3.9 billones de pesos, de 9, de las no cotizantes 38, 1.7, y observen donde más impacto se dio por la entrada en vigencia del nuevo marco este año, a marzo, es en el balance de la hacienda pública nacional, en 161 billones de pesos menos. Ojo, mire, 161 billones de pesos menos. ¿Y por qué se dio más? Se dio más por estas cuentas, mírenlos aquí, en las entidades, y aquí está el concepto del impacto del lado derecho. Mire, en el caso de Bogotá, que fue con impacto positivo, porque en Bogotá se hicieron un ejercicio bien grande, mire, Bogotá fortaleció el patrimonio en 187.5 billones de pesos. O sea, fue una oportunidad de posicionar financieramente a Bogotá Distrito Capital. ¿Por qué? Por los registros y la actualización de los bienes de uso público. Importante. El Distrito de la Recreación y Deporte, 8 billones. El Ministerio de Hacienda, 3.8 billones de pesos por el manejo de los derivados y el manejo de las inversiones que tienen ellos. Fue un efecto importante en el balance. Y así en otras que están ahí. Pero así como hubo efectos positivos, también hubo efectos negativos. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Donde más pesaron esos 161 billones de pesos fue en la unidad de gestión pensional, con 130.4 billones de pesos. Le siguió el Consejo Superior de la Judicatura con 28.9. ¿Por qué? Porque al Estado colombiano hoy en día le están debiendo deudores morosos del Estado algo así como 68.6 billones de pesos, de los cuales de esos 68 billones de pesos 28.7 se lo están debiendo el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Pero quiénes le están debiendo al Consejo Superior de la Judicatura? El ELN, las FARC, todos aquellos malandros del narcotráfico que tienen sentencias ejecutoriales de las altas cortes, pero no tienen dónde quitarle. No están los bienes, no pueden ir a cobrar las sentencias judiciales. Entonces, ¿eso qué es? Deterioro de cartera, miren, en las cuentas por cobrar. Entonces, eso tuvo un efecto de 28 billones de pesos en el Consejo Superior de la Judicatura. La Agencia Nacional de la Infraestructura, en los bienes de uso público, en la ANI, miren, lo que les comentaba. Y si ustedes siguen mirando, tuvo unos efectos, miren, el departamento de Antioquia y el departamento de Cundinamarca tuvieron, entre los dos tuvieron 4.3 billones de pesos de impacto negativo en el patrimonio. ¿Por qué? Por el acomodamiento de todos los beneficios posempleo, porque eso no los tenían contabilizados. Y en la nueva norma exige que se exige con la NIE SP 25, el CISP. ¿Qué quiero decirles yo con esto para redondear el primer tercio de la faena de esta noche? Que si ustedes se dan cuenta,
La invitación que yo quiero hacerles desde el punto de vista de servidor público, encargado de la contabilidad pública de este país, es que ustedes se apropien de la contabilidad pública como si fuera su empresa. Que conozcan todos estos datos. ¿Por qué? Porque un socio de una empresa que no conozca cómo va su empresa, cualquier dato que le dan, ¿qué? Le sirve. Sí. Entonces no se dejen engañar. Ustedes deben de conocer de los datos de su empresa, se llama Colombia. ¿Y eso qué es? Ahora se dan cuenta porque les decía yo al comienzo que la contabilidad pública es el lenguaje de los gobiernos. Y la contabilidad privada es el lenguaje ¿de qué? De los negocios. Entonces, ¿saben las dos diferencias? ¿Y por qué? Porque a nosotros nos debe de interesar eso. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos impuestos. Ahora cuando salgan a las 9 de la noche se van a un restaurante a disfrutar de una rica comida, de una rica cena, y de entrada cuando le pasan la factura, a usted le clavan el IVA. Usted le clavan el IVA, necesariamente, ¿o no? Y ahora este mes, que es ya de mes y alegría, hay desbordamiento de los pocos o muchos disminuidos recursos y se van a pagar impuestos, el impuesto al valor agregado, ¿cierto? ¿Eso qué tiene que ver con todo esto? Y entonces, como somos socios de la empresa, la invitación mía que yo les hago a mis colegas de profesión, a mis cuasi colegas de profesión que se están formando, a nuestros relevos generacionales, que ustedes también formen parte del equipo contable de la nación. Porque ustedes son también agentes de cambio. Y cuando uno es agente de cambio tiene que construir país. Y ayudar a país es esto. Pero aquí viene la otra parte de la página. ¿Qué sucede con nosotros los contables en nuestro país? Aquí se ha degradado una cosa que se llama la confianza pública en la profesión. Y eso tiene que ver con tres palabritas que están en el mundo, que se llaman los valores, la ética y la moral. Mire, hay firmas de colegas de profesión que en un departamento de Colombia que tiene 28 municipios, el 62% de esos municipios, ellos le llevan la contabilidad a esos municipios. Digo el milagro, pero no les voy a decir el santo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Y tienen un nombre, una razón social. Y yo me echo la bendición ahora, porque no voy a ser hereje. Yo le dije, a esa firma, a esa empresa no hay que llamarla como está en el registro de la Cámara de Comercio. A esa empresa hay que llamarla a Dios. Entonces un tipo me dijo, oiga Pedro, ¿usted por qué dice que hay que llamarla a Dios? Le dije, porque según dicen los que somos cristianos, Dios está en todas partes. Y esa empresa está casi que en todas las partes de ese departamento. Y le lleva la contabilidad al 65% de los municipios de ese departamento. Entonces yo digo, el mes tiene 30 días. Le descontamos 8, le quedan 22. Se le cruzan 2 cuentas y le quedan 20. O sea, de 17 municipios tienen que hacer la contabilidad en 20 días. ¿Cuándo? Entonces, ¿qué impacto tiene eso? En la calidad de la información contable. ¿Qué es lo que hace? Recoger información, capturarla y reportarla. Y hay un efecto de responsabilidad social y responsabilidad ética de mis colegas de profesión. Entonces aquí yo les voy a decir que les voy a hacer un cambio de tercio. La ética en la profesión contable. Oigan, ese es un tema que cuando yo estudié en la Universidad de La Salle, me acuerdo que quien nos hablaba de este tema colocaba este ejemplo. Decía, oiga, ¿ustedes han visto los tsunamis? En esa época no se hablaba tanto como hoy en día, pero ¿sí han visto los terremotos? Y le decían a uno, en una confesional, le decían, ¿usted se ha visto por qué unas casas sí se caen y otras no se caen? Con un chirrionazo de 4.5, de 6.7, de 7. Y la respuesta era esta. Porque esos edificios, el constructor le echó las cantidades necesarias de arena, de cemento y de varilla y buenas bases para cuando viniera el temblor no lo echara a pique. Pero hay otras que se van a pique porque no tienen eso. ¿Y por qué hago yo el símil o la analogía? Porque eso sucede hoy en nuestra profesión. Nuestra profesión
en las escuelas de formación y en las casas de estudio se ha perdido, no porque no quieran, porque es que la ética, el valor y los morales y la moral es desde nuestras casas, desde nuestra cuna. Entonces, cuando uno habla de estos temas, tiene que ver con la moral, que son las reglas, tiene que ver con los valores que sustentan la afirmación de que algo es bueno, correcto y justo, y tiene que ver con la ética, que es la reflexión acerca de algo de los valores y la moral. Si yo ahorita cometo alguna salida en falso en esta casa de estudios y atento contra la moral y los valores de la universidad, pues aquí el doctor Diego me aplica el reglamento estudiantil, y así de sencillo, o me cancelan la matrícula, o me hacen un llamado de atención, o me suspenden, qué sé yo. Pero eso es culpa de la universidad. Esa es una regla de comportamiento humano. Entonces yo digo, ¿será que a uno le tienen que enseñar a ser ético? Pues no, pero sí tiene que tener unos valores de vida, y resulta que en nuestra profesión eso está fallando. Y lo vemos ¿dónde? En la Junta Central de Contadores. Cuando nosotros sancionamos contadores, me excusa la palabra que les voy a decir a ustedes, que se han tirado su proyecto de vida. Oiga, y a uno le duele ver sancionar a un muchacho, porque cuando yo estudié en la escuela de mi pueblo, yo empecé a estudiar a los 8 años en el pueblo mío, porque resulta que en el siglo XX a uno no lo recibían para estudiar la primaria si no tenía cumplido los 8 años, y adicionalmente los papás de uno tenían que llevar el registro civil de nacimiento o la partida de bautismo. Entonces uno la pasaba de vago en la casa hasta los 8 años. Hoy en día a los 8 años los muchachos ya están como en quinto de primaria, y a los 15 años y medio ya son bachilleres, y a los 18 o 19 ya son profesionales, y a los 21 ya son especializados, y a los 22 y medio, 23 son magísteres, a los 25 son doctores, y a los 26 o 27 son postdoctorados. Pues póngale en esa época 8 años más 5, 12 más 1. Y me voy 6 más. Y si hubiera sido maquetas, por ahí unos 2 añitos que me hubiera perdido, a los 20. Y como salí cansado de estudiar a los 19 o 20, hay que descansar un año. Entonces para allá a los 26 años estaba graduando uno en esa época, siglo XX, década de los 70 y los 80. ¿Hoy en día sucede eso? No, porque los grados de alfabetismo han cambiado en las universidades y la apertura al conocimiento es otro. Entonces esto tiene que ver con ¿qué? Con algo necesariamente en nuestra profesión. Y como es esto, es la ética, es el ethos, no me voy a poner a leer todo esto que está aquí, sino simplemente es una reflexión de vida que yo quiero hacer hoy por el impacto que tiene en quienes se están formando como contadores en nuestro país. Oiga, y de los muchachos que yo les digo que se gradúan de contadores, se dejan llevar hoy en día por cantos de sirenas. Me imagino que algunos de ustedes saben qué son los cantos de sirenas, y si no, otra tarea que les queda a este fin de semana: cantos de sirenas. Lo buscan ustedes en la red, donde el doctor Google le escriben cantos de sirenas, y allá les parece que son los cantos de sirenas. Se dejan llevar por esos cantos bonitos de la sirena. Decirle, oiga, firme aquí y yo le pago a usted por firmar. Oiga, pero ¿cómo voy? Si es que yo no he revisado eso, tranquilo, no se preocupe que eso está bien. ¿Qué sucedió con las devoluciones de la DIAN? En Barranquilla, en Cúcuta y aquí en Bogotá pusieron a firmar unas devoluciones tributarias, algunas de 4.000 y 5.000 millones de pesos, y se envainaron esos muchachos porque eran de no recibo de la DIAN, porque eran falsas. ¿Y saben dónde están las personas? Modelando. Les quitaron la tarjeta profesional. Y vale la pena uno, después de haber estudiado un poco de tiempo, me excusa la palabra que voy a decir, tirarse uno su proyecto de vida, de bienestar, por el Dios dinero. ¿Eso qué es? Eso la universidad aquí no le dice que lo hagan. ¿Eso qué es? Eso es valores, eso es moral y eso es ética. Y resulta que en nuestra profesión
no se dejen ustedes llevar por cantos de sirena, muchachos, porque eso afecta a esto. Y como afecta a eso, necesariamente, nosotros debemos de tener un sendero hacia la cultura ética de nuestra profesión, que tiene que ver, mire, con la conciencia, con un razonamiento y con una acción que implique una cultura ética en la profesión, en nuestros actos. ¿Saben por qué les digo esto? Porque es que el Estado, en su magnificencia, se ha desprendido y nos ha delegado a nosotros los contadores para que nosotros seamos los garantes de la fe pública con la información contable. Porque cuando usted firma un balance, o yo certifico algo, o yo dictamino u opino sobre un costado contable, ¿eso qué tiene? Una incidencia muy fuerte ¿en quién? En los usuarios de la información financiera. ¿Y quiénes son los usuarios de la información financiera? Los bancos. Los que me fían a mí materia prima, ¿sí? Los que me prestan a mi plata, los potenciales inversionistas en mi empresa están diciendo, aquí está la firma de un contador y está la opinión de un revisor fiscal. ¿Y eso es garante de qué? De la fe pública. Entonces, eso tiene que ver con esto, con una cultura ética, y tiene que ver con esto, mire, con el prestigio y el perfil ético hoy de los profesionales. Mire. Porque tiene que ver con la ética y la moral del individuo, que eso de dónde viene, del lugar, del grupo social o de la comunidad. Con la ética profesional, que se la dan a uno desde en la universidad. Y nosotros hay un decreto que tiene la ética del contador público, y el IFAC produce el código de ética, ahí está. La normatividad, lo que hemos visto ahí, la normatividad internacional, la actuación ética con principios, con aplicación de la normatividad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos un tema de confianza y de credibilidad, que implica que en lo individual y en lo profesional. ¿Para qué? Para manejar esto. Mire. Hoy en día nosotros los contables, y ustedes que se están formando aquí, ustedes son una pieza clave. Esto es un rompecabezas. Y yo me acuerdo que cuando estaba niño a mí me regalaban rompecabezas. Y el rompecabezas siempre tiene una pieza clave en la armada de un rompecabezas. Y observen esta lámina. O sea, el contador público hoy en día es una pieza clave en las organizaciones, todos. Y el contador público de hoy, ¿qué tiene que tener? Mire, tiene que tener esto. Tienen que saber redactar. Tienen que manejar un lenguaje corporativo. Tienen que ser agentes para resolver problemas y generar valor. Y una cosa que en los contables, yo sí les pido el favor, en esta universidad y en todas otras, que hay que saber hablar en público. Mire, yo he ido a asamblea de socios y pasa un revisor fiscal allá y se paran ante los socios a hablar y les da lo que dice Ronald Ayazo. Ustedes han oído hablar de Ronald Ayazo, un actor. Les da pánico escénico cuando hablan frente a un auditorio. Se les olvida lo que tienen que decir. No son capaces de hablar en público. Entonces, hoy en día esa es una competencia muy importante del contable. ¿Por qué? Porque es que el contable hoy en día es un estratega de los negocios en las organizaciones. El contable ya dejó de ser ¿qué? El tenedor de libros, como el tío mío que se llamaba Antonio Ramírez, que fue contador público autorizado, que él se colocaba visera y se colocaban las cacharritas aquí en los lados para que no le dañaran la camisa. Esa era la concepción que había de los contadores, que eran unos señores de visera y de unas cacharras aquí. No. Hoy en día el contador es otra cosa, es eso. Y adicionalmente tiene que ser consultivos y no hacedores, que tener pensamiento estratégico. Y esto que le estoy diciendo no es mentiras. Hoy en día muchas universidades, doctor Diego, ofrecen especializaciones en estrategia. ¿Por qué? Porque esto es importante. Entonces, eso tiene que construirse en el nuevo perfil del contador público para que tengan valor por su trabajo. Porque la profesión de nosotros está muy mal remunerada. Entonces, nosotros somos los que le debemos de dar estatus por lo bajo, no por lo alto.
Entonces, estas son competencias diferenciales de nosotros hoy en día que tienen que ver con esto, con el trabajo en equipo. Y la dificultad que a nosotros los seres humanos nos da trabajar en equipo. Y miren esta lámina. Unos seres que son irracionales nos dan ejemplo de trabajo en equipo. Mírenlo aquí en este ejemplo tan elemental. Estos amigos del centro peleándose por la comida y se sientan a pensar, oiga, usted tiene comida ya y nosotros peleando por la comida, oiga, no seamos tontos, comamos primero la suya y después la nuestra, mire. Y están felices. ¿Qué hicieron? Trabajo en equipo. Las que están allá, las abejas, trabajo en equipo. Eso es trabajo en equipo. El contador público hoy en día tiene que volverse una persona de ser hacedor para trabajar en equipo. Y adicionalmente tiene este perfil. Debe tener credibilidad, debe tener transparencia en las operaciones, calidad, profesionalismo, confianza y un tema, responsabilidad social. Porque nosotros somos interlocutores para desarrollar las necesidades de información. ¿Y para qué sirve eso, la necesidad de información? Para una cosa muy elemental, la toma de decisiones. ¿En qué se toma toma decisiones de qué? De apalancamiento de las empresas, de financiamiento de las empresas, contratación, ¿sí? Decisiones de expansión, decisiones de inversión, decisiones de fusiones, decisiones de decisiones. Ustedes han visto en los periódicos, firman ahí los contadores públicos, diciendo nos vamos a decidir o nos vamos a fusionar, y firman. ¿Eso qué es? Mire, el papel del contador hoy en día en la sociedad. O sea, den cuenta que es más de ese tío que yo tuve que era el de visera y el de la pera, es otra cosa. Entonces hoy en día ese tema también juega con esto, con lo ético, lo social, ¿sí? Los administradores, los abogados, los hombres de negocios, y en la noción de empresa, en la fiscalización, en la auditoría, en el control interno. ¿Y qué sucedería en esto hoy en día si nosotros tuviésemos en todas las profesiones conductas éticas? Pues no habría un tema de corrupción, así de sencillo. No deberían existir auditorías, contralorías, ni revisorías fiscales, ni nada de eso, porque todo el mundo fuera ¿qué? Un hombre probo. Pero como nosotros somos humanos, tenemos siempre una desviación a hacer lo contrario. Por eso es que aparece todo esto. Y yo les pregunto, a nivel de nación y a nivel de empresa, ¿cuánto se ahorraría el Estado? ¿Y cuánto se ahorraría una empresa acabando con todos estos temas? Mucho. Pero desafortunadamente esa es la conducta del ser humano. Es actuar en contrario a lo que las exigencias de unas buenas prácticas. Entonces esos ejercicios me llevan a decir esto. Que los factores que inciden en esos temas, el entorno político, el entorno económico y social, y la dependencia de información local y global en escenarios de comportamiento humano de nosotros, los seres humanos, que somos ¿qué? Impredecibles. El ser humano por naturaleza es impredecible, así tenga todas las herramientas sustantivas. ¿Eso qué incide? Incide en esto, que hoy en día las personas deben de ser esto, mire, tienen que tener responsabilidad social, espíritu de investigación, capacidad de liderazgo, inquietos por la autopraxis, decisiones para las organizaciones. Dicho en otros términos, nosotros los contables y ustedes muchachos que se están formando aquí, en una de las mejores casas de estudio de Colombia, ustedes deben ser agentes de cambios para la sociedad actual. ¿Por qué? Porque eso genera confianza en nuestro valor, en nuestro actuar, y eso es lo que nos genera a nosotros ¿qué? Valor. Como dirían los mexicanos, nos da valor añadido. Y ese valor añadido no solamente es para que ustedes vayan a trabajar en una empresa, tanto para el sector público como para el sector privado, cuando ustedes estén vinculados actualmente. Entonces eso es más con menos, y esto multiplicado, ustedes tienen que ser agentes de cambio. Con este perfil, mírenlo aquí, ya lo miramos,
necesariamente tiene que ver con esa, en el desarrollo de las organizaciones. Y aquí juegan un papel importante. ¿Quién? La educación, enseñanza constante, en la ética permanente, los valores, el método del caso, estudiarlo, casos reales. Y ustedes se han dado cuenta, se acabó una de las mejores, según decía, las mejores firmas multinacionales. ¿Se acuerdan de la famosa Arthur Andersen? ¿Y qué fue? La empresa buena, pero ¿qué hizo? Lo que no debía hacer en la confianza pública. Y se acabó. Miren, ahí está. El ejercicio aquí está. Riesgo de fraude, conductas antiéticas. Y no es que nosotros no tengamos nada, miren, aquí está el ejercicio. Normatividad vigente, lo que yo les decía, la ley 43, los artículos. En el año de 1990, el tema del IESBA, el tema de la ley de consonancia con todas estas normas, el 2649, 2650, en la reglamentación, construir. O sea, nosotros lo tenemos todo. Otra cosa es que como somos impredecibles, sucede con esto. Entonces aquí viene la profesión contable, la existencia de la normatividad, la educación contable y los desafíos, aquí están. Generar cambio en la conducta ética desde el estudiante. Iniciar cambio y conciencia antes del inicio de la vida laboral. Mire, eso es importantísimo. Iniciar cambio y conciencia antes de la vida laboral. ¿Qué sucede? A un muchacho que recién termine la carrera, la Junta Central de Contadores, no la tengo por aquí, présteme la suya, doctor Diego. No la tengo. No la trajo. Bueno, se le quedó allí en la portería. Les pido un cartoncito que dice, la mía es la 12.153 rayate, y estamos como en la 250.000 algo. ¿Qué quiere decir? Resten 250.000 menos 12.153, que por delante de mí hay como 200 y tantos mil de contadores. Resulta que hoy en día cuando salen contadores le dicen, oiga, sin nunca haber hecho una declaración de renta, nunca haber sido gerente de costos, pero le dicen, oiga, muchacho, ¿usted quiere ser revisor fiscal de tal empresa? Claro, yo ya tengo patente de curso para ser revisor fiscal de esa empresa. Resulta que ¿dónde está en la práctica? Y usted tiene una responsabilidad muy importante al ser revisor fiscal. Por eso le decía que el contador público se ha vuelto todero. Porque en la primera de cambio ya quiere coger el cielo con las manos. No, hay que recorrer el camino. Yo coloco este ejemplo. ¿Será que cuando yo me enfermo del corazón yo voy donde el médico general para que me opere? Pues lógicamente que yo voy donde el cardiólogo. Y voy a la Chayo. No voy a la vuelta de la esquina, o voy a otra donde yo sepa. Exactamente sucede con nuestra profesión. Nosotros tenemos que tener una responsabilidad social. O sea, no todo toro que nos salga a la faena, yo tengo que hacerle la corrida. ¿Por qué? Porque yo tengo una responsabilidad. Y más ahora con los temas de las normas de aseguramiento, doctor Diego. Mayor importancia. Y más ahora que tienen que estar certificados, y ustedes que van a salir certificados aquí por ACC, que ese es un logro, ese es un valor agregado que les da la profesión. Entonces, eso tiene que ver con todo eso, con educación de cambios. Y en esto, miren, el proceso, hay una nueva estrategia mundial en lo que tiene que ver con los formadores, que eso es desde la casa, los centros educativos, los educadores, para las nuevas generaciones, para generarles en los nuevos profesionales una nueva concepción de comportamiento ético, que es importante. Y aquí, unos tips solamente de la nueva generación de contadores públicos. Estudien como mínimo una carrera universitaria y muchas veces dos. Están en dos. Hablan inglés. Otros hablan inglés y mandarín. Colombiano, paisa y costeño. Agregar, ¿eso qué es? Valor añadido, competencia. ¿Creen que el posgrado es un paso obligado? No, ya no es obligado, es un paso necesario. Internet es parte de su mundo cotidiano, sí. En la sociedad de la red, eso es de la esencia de nosotros. Buscar equilibrio de su vida profesional y personal, importante. Están listos para viajar a cualquier momento. ¿Por qué? Porque hoy en día
ese tema de las certificaciones, ustedes son transnacionales. Simplemente tienen que validar en otro país algunas cosas que sean que locales. Por ejemplo, el efecto de la tributación. Ustedes pueden medir eso. Derechos, cosas de esas. Yo conozco muchachos que se han ido de aquí para Australia y están ejerciendo de contadores allá y les validaron con unos 3 exámenes en la Universidad de Western o cualquier otra y ya son contadores allá. Eso es bueno. Están listos para correr el riesgo de generar su propio negocio y tienen objetivos económicos de corto plazo. Eso es importante hoy en día que se propongan en ese tema. Tiene un poco de dificultades. Hay unas diferencias entre la generación de estudiantes y la generación de educadores, porque muchos en este país todavía se han quedado siendo profesores y no han sido maestros. En Colombia todos los profesores hay que volverlos maestros, que hay una gran diferencia entre ser profesor y ser maestro. Y eso implica que un cambio en la dificultad en el sistema tradicional de la educación en las universidades, diferentes percepciones de la conducta ética y moral y existencia de diferentes generaciones en el ámbito laboral. Son culturas, entonces hoy en día el muchacho tiene otras consideraciones y los mayores tenemos ellos. Los retos actuales. El aprendizaje alineado con el uso de las tecnologías, importante. Formación de docentes que conozcan de procesos de cerca y no solo lo que se llama TLT, tiza, lengua y tablero. Eso ya acabó, en la universidad ya se acabó eso. Tiza, lengua y tablero, TLT, eso ya acabó. Aquí es solamente procesos que conozcan de esos procesos. ¿Y qué es? Parte de la experiencia. Los abuelos míos le decían a uno: mijo, usted para saber mandar tiene que saber hacer, porque si usted no sabe mandar, cualquier cosa que le hagan a usted es buena. Entonces, muchachos, usted tiene que saber eso. ¿Listo? Participación activa en el sector productivo en los procesos de educación. Por eso es que la universidad tiene involucrado al sector productivo, porque la universidad genera profesionales ¿para qué? Para que estén bien colocados y bien pagos, etcétera, etcétera. Estos son visión actual de los empresarios, simplemente una ayuda que monté aquí, ¿sí? Cómo los consideran, la visión que tienen de las entidades, los requerimientos de los empresarios hoy en día. Los empresarios solicitan la función asesora por parte de los contadores, que ya cambió, porque es que el contador público, que era lo que hacía antes, preparaba la información contable, se le entregaba al economista, al administrador, él iba y la presentaba en la junta directiva y él era el que se ganaba los palmarés. Pero el contador, que era el que la preparaba y conocía el negocio, nunca iba a una junta directiva. Entonces hay que quitar, no quiero decir que seamos competencia con ellos, no, coloquemos en el estatus que nos merecemos. Aquí está ese tema. Pues las obligaciones, aquí están, miren, ¿sí? Ejercer liderazgo en la nueva generación de contadores, prepararse para formar cambios económicos y sociales de nuestro entorno, conocer nuestras limitaciones, pero también nuestras responsabilidades, y participar activamente en la comunidad contable. Y todo esto tiene que ver con ¿qué? Con un tema que me quedan 8 minutos, lo voy a pasar muy rápido, para decirles que nosotros los contables tenemos que conocer de esto, porque nosotros nos tenemos que volver un gran grupo de colombianos que nos convirtamos en barreras infranqueables contra todo atentado que afecte el erario público. Véngase desde el sector privado o véngase del sector público. Tiene que ver con la transparencia. Y cuando uno habla de transparencia, tiene que retrotraerse a un tema que nos aflige y nos debate a todos. El señor Pizarro dejó una heredad en estos días y hay un debate público. Y lo que está detrás se llama Odebrecht. Si uno se va más para atrás, el carrusel de la contratación en Bogotá. Si se va más para atrás, el descalabro de la salud. Si se va más para atrás, crisis financiera del sector solidario del año 96. Y más para atrás, la crisis financiera del año 80. Banco Nacional, Financiera Furatena, el sistema, crisis del sector solidario, Construyecop, Cajacop, ¿sí? Todos esos temas.
¿Y eso qué tiene que ver? Con corrupción. ¿Y será que nosotros los contables tenemos algún efecto en eso? Pues claro que sí, tenemos que ver mucho con ese tema. Y tan así es que hoy en día aparecen, por ejemplo, definiciones de corrupción, sencillas. Hasta un señor que hace muchos años vivió. Desde la época de Aristóteles, él ya habló de corrupción, mire, ya se presentaba. ¿Y qué decía? Desviación de la orientación original al bien público hacia el interés privado. Y hoy en día eso es en doble vía. El PNUD, el Banco Mundial y ese investigador NAI definieron eso. ¿Qué sucede con estos temas? Eso tiene unas causas y unas consecuencias. No me voy a poner a leerlas, por supuesto, porque este doctor Diego de universidad, esto es libre, esta presentación es libre, esto no tiene derechos de autor, eso lo puede utilizar cualquiera, no tiene restricciones, la pueden colocar, la pueden manejar ustedes aquí conforme quieran, referente, miren, pero que hay unas causas, falta de transparencia, y hay un tema que se llama que es lo que a mí más me aterra, la discrecionalidad hoy en día afecta a la corrupción en este país. Y les voy a decir por qué. Porque Kierkegaard ya diseñó de manera metafórica la fórmula de la corrupción, si usted no la conocía. Y la vamos a ver con respecto a la discrecionalidad, mire. Y tiene unos efectos esto, mire. Beneficios de la competencia, encarece las compras estatales, todo lo que ustedes imaginen desestimula la participación ciudadana. Uno dice, oiga, ¿yo para qué pago impuestos? ¿Para qué tal otra cosa? El otro dice, no, yo allá en el pueblo mío dicen roban pero hacen. ¿Cómo así que es que roban pero hacen? Esos vocablos y esas expresiones hay que desterrarlas del lenguaje. ¿Y qué sucede? ¿Eso afecta a qué? Afecta a la economía. Afecta la información financiera. Y si a usted le afecta la información financiera, eso tiene unas amenazas sociales. Y si usted le suma a las amenazas sociales los efectos económicos y le suma los costos reputacionales del país o de una sociedad, ¿eso qué tiene que ser? Afecta el desarrollo del país. Así necesariamente, porque ningún país es inmune a este proceso, al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo, etc. ¿Eso qué es? Transparencia de las cuentas. ¿Eso qué es? Custodia de las cuentas, custodia de la honradez. Transparencia de las cuentas. ¿Y eso qué es? Es esto. Buen gobierno que hemos venido hablando para esto. Y cuando no se da esto de aquí, que nosotros tenemos los contables, algo muy importante, se presenta una ruptura. Y miren cómo se presenta la ruptura. ¿Será que eso hoy en día sucede en nuestro país? ¿Será que detrás de esa ruptura en operaciones ilícitas en las empresas hay colegas de profesión? Pues claro que sí, y conocen de ese tema. ¿Y qué sucede? Nada. Entonces mire cómo se afecta a nivel de Latinoamérica. ¿Cómo llaman eso? Miren. En el país allí, el vecino del oriente, ese nombre tan simpático que le dan a eso, legitimación de capitales. ¿Qué tal? Y aquí los hermanos por aquí, conversión o transformación de bienes, lo llaman en el Ecuador. Legitimación de ganancias ilícitas en el país del hermano Evo. Miren ustedes que esto no es solamente aquí en Colombia que se llama lavado de activos. Ese es un proceso de degradación que tiene que ver con nuestras finanzas. Y eso tiene que ver con esto, miren. Con el crimen organizado. Yo creo que aquí en Colombia no sucede esto. Narcotráfico, trata de personas, contrabando, armas, asociaciones ilícitas, corrupción y lavado de activos. Aquí no sucede desafortunadamente eso. ¿Y eso qué impacta? Impacta necesariamente las ganancias del dinero ilícito. Y entonces, ¿y qué impacta? La economía formal, ¿a través de qué? De los bancos, los desarrollos inmobiliarios, allá se ve eso.
en el tema de la industria hotelera, en el tema de la industria gastronómica, los juegos de azar y las sociedades offshore afectan eso. Miren este dato tan curioso que les voy a decir. Miren, se estima que se lavan entre 2 y 3 trillones de dólares por año, que eso equivale más o menos como al 5% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto de todo el mundo. Eso es una cantidad astronómica. ¿Y será que nosotros en nuestra profesión tenemos algo que ver con esto? Pues claro que sí. Entonces todo esto tiene que ver con operaciones ilícitas. Mire, cómo es que se colocan, mire, cómo se da la colocación, cómo llegan, cómo pasan, cómo se estratifican, cómo se integran. Yo no sé si aquí en Colombia pasa eso, mire, la vida buena que está por aquí. Y entonces eso, aquí dice que hay que hacer más normas. ¿A qué más normas? Si ya están, mírelas. Está la responsabilidad penal y cómo se ha penalizado. Y en esto hay muchos contadores que han caído. Entonces el favor que yo les pido es que nosotros trabajemos con esto, porque hay que combatir esto. Mire. Redistribución regresiva de la riqueza genera efectos inflacionarios, hay problemas cambiarios, causa de desempleo, sanciones penales, afecta la sociedad. Y nosotros somos miembros de esta empresa que se llama Colombia. Y al país en general afecta este tema. Por eso aparece un tema que se llama responsabilidad de los negocios. Miren aquí. Y aparece todo esto, miren, a nivel internacional. Está la guía del financiamiento y aprovecho del terrorismo, financiamiento. Está el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. Está el GAFI-Sud, ¿sí? El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, que inclusive el único país que no ha entrado es Venezuela, pero entró México. Miren, lo contrario. Existen hasta normas de calidad. En Australia y en Nueva Zelanda se manejan la norma 4360 y a nivel de Incotec la ISO 31000. Y aparecen todas estas formas, el informe COSO, los sistemas de regulación, etcétera, etcétera. Y miren este tema tan interesante, que quise que lo conocieran hoy. Es el tema del ranking de transparencia internacional, el más corrupto, Somalia con 19, y 169 que tiene Venezuela e Irak con 18 puntos. Miren ustedes cómo nos comparamos nosotros, simplemente hice una referencia ahí, a nivel del ranking, Nueva Zelanda, Colombia, Zambia y Tailandia, lo nombré. Este tiene 89, 36 puntos y 27 puntos que tiene este tema. Miremoslo a nivel de Latinoamérica, miren, comparados. Se supone que los menos corruptos, Uruguay, pues Barbados no lo tomé porque eso no necesita, ¿cierto? Pero tomé Chile, 70 y 67, y nosotros no es que estemos también en el índice ese. Estamos en 37, México tiene 29, y Venezuela tiene 18. Imagínense, esto es una vergüenza pública a nivel de transparencia. Y este mismo documento está en Transparencia Internacional, cómo se genera el tema de la corrupción, ¿sí? Empresas, sociedad, competidores, entornos, mercados, etcétera, etcétera. Y aquí hay otro estudio que lo recomiendo, que lo hizo la Universidad Externado de Colombia, que es exactamente la misma radiografía de ese estudio del externado, es la misma radiografía que hizo Transparencia Internacional en tema de corrupción de nuestro país. Se lo recomiendo que lo lean. Esto es lo que hay que hacer: disminuir eso, los abusos, la ineficiencia, la burocracia, y fortalecer ¿qué? La transparencia, la modernización, el control interno, la ética pública, miren, la prevención, la detección, menos corrupción. Y esto es lo que les decía, miren, la fórmula que la dijo Kirchner. ¿Qué es eso? Monopolio de la decisión. Y si usted le suma la discrecionalidad en la toma de decisiones y de procesos, y usted le resta accountability, porque no hay rendición de cuentas, eso es corrupción. Y eso es lo que pasa aquí en Colombia y en muchos países de América Latina. ¿A qué los invito yo al final? Los invito a que ustedes miren esto.
que es un tema de inversión de valores en nuestra sociedad. Entonces, reflexiones finales, queridos colegas de profesión, mis relevos generacionales. Miren a Gandhi, y el tipo habló de una revolución pacífica a través de los pecados sociales. Miren, ahí están. ¿Será que esto existe en nuestro país? Políticas y principios. ¿Será que existe economía sin moral, bienestar sin trabajo, educación sin carácter, ciencia sin humanidad, goce sin conciencia, culto sin sacrificio? Inversión de valores en lo social. Y si usted le suma la inversión de los valores capitales, le suma, yo no sé si aquí en Colombia sucede con nosotros, el tema de la ira, de la lujuria, de la ostentación, de la gula, la envidia, la soberbia, la pereza. Y miren allá los angelitos y el diablo. Le dicen, miren, para la soberbia humildad, para la lujuria castidad, para la gula templanza, para la avaricia sencillez, para la envidia calidad, en la ira paciencia y en la pereza laboriosidad. Oiga, un día me gané un regaño, el feroz, en el Hotel Intercontinental de Medellín, porque yo hice una herejía. Estaba hablando de los pecados capitales y a mí se me dio por decir que como en una sociedad como la paisa y la antioqueña se celebraba el Día de la Pereza el primer lunes del mes en un pueblo. Ustedes sí saben que en Antioquia, en un municipio de Antioquia, se celebra por institución el Día de la Pereza, y allá salen en el parque, sacan las camas, salen empillamados, colocan las hamacas y todo el mundo pereciendo ese día, haciéndole apología a un pecado capital. ¿Será que nosotros tenemos de eso muchas culpas? ¿Y por qué me gané? Porque yo no sabía que allá se han montado el día de la pereza, era para hacerle una alegoría a los despachos de esa alcaldía, porque la gente no hacía nada. La gente pagaba impuestos y no había retorno social. Le decían, oiga, dejen de ser perezosos, pónganse a trabajar. Por eso allá me gané ese regaño, porque yo no sabía. ¿Qué quiero decir yo con esto para finalizar? Que hoy en día en escenarios abiertos de economías, donde hay unas responsabilidades sociales, éticas, de valores, de cambio en la arquitectura contable del Estado, todos estos temas, hay que trabajar en equipo. Trabajar en equipo es lo mejor que le pueda suceder a uno. Y tiene que ver con esto en la parte final. Estas reflexiones nos debemos unir, contadores, universidades, agremiaciones, para nivelar nuestra profesión por lo alto, que tanto lo necesitamos. Y como hay que trabajar en equipo, eso es esto. Esto no sé si tiene sonido, pero yo les recomiendo que ustedes se miren este vídeo. Se llama El vuelo de los gansos. Algunos de ustedes ya lo han visto. Los gansos seguirán dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar el invierno. Fíjate que vuelan en forma de V corta. Tal vez te interese saber el por qué lo hacen en esa forma. Lo hacen porque al batir sus alas, cada pájaro produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en V, la bandada de gansos aumenta por lo menos un 71% más su poder de vuelo, en comparación con un pájaro que vuela solo. Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a cumplir sus objetivos más fácil y rápidamente, porque ayudándonos entre nosotros, los logros son mejores. Cada vez que un ganso sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire. Se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente vuelve a la formación para beneficiarse del compañero que va adelante. Si nos unimos y nos mantenemos junto a aquellos que van en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor, será más sencillo y más placentero alcanzar las metas. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los lugares de atrás y otro ganso toma su lugar.
Los hombres obtenemos mejores resultados si nos apoyamos en los momentos duros, si nos respetamos mutuamente, en todo momento, compartiendo los problemas y los trabajos más difíciles. Los gansos que van atrás graznan para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento a tiempo ayuda, da fuerza, motiva, produce el mejor de los beneficios. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros 2 gansos salen de la formación y lo siguen para apoyarlo y protegerlo. Si nos mantenemos uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos, si hacemos realidad el espíritu de equipo, si pese a las diferencias podemos conformar un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones, si entendemos el verdadero valor de la amistad, si somos conscientes del sentimiento de compartir, la vida será más simple y el vuelo de los años más placentero. Una hora y media, larguita que se pasó, terminó ya. Gracias a la universidad y gracias a los que nos siguen allá en la distancia desde los diferentes territorios de Colombia. En la contaduría estamos para servirle, para ayudarles y para hacer equipo con la EAN, para hacer equipo con el doctor Matuti y con los Diegos que trabajan en las vicerrectorías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es de construir país y entre todos debemos construir país para hacer que una sociedad mejor y estar con una tasa interna de retorno que se llama bienestar.